Acuerdos de paz en Medio Oriente, un tema importante, lo habíamos adelantado ayer, ahora lo desarrolla y lo analiza José Natanson. José, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Qué significan estos acuerdos? Bueno, a ver, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, Sí. Dos de los estados del Golfo Pérsico, en una reunión en la que participó también el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca con Donald Trump como anfitrión, se comprometieron por primera vez a reconocer la existencia de Israel, es decir, reconocen formalmente que Israel es un país y empiezan a dialogar diplomáticamente y formalmente con el Estado de Israel. Hasta ahora solo dos países árabes reconocen formalmente a Israel, Egipto y Jordania, dos países que son además limítrofes con Israel. Esto implica un cambio geopolítico muy importante en este tablero complejo, confuso y muy fluido que es el tablero de Medio Oriente. Vamos a tratar de analizar rápidamente las 3 o 4 grandes implicancias lo que de estos acuerdos. De acá, lo que significa futuro, efectivamente. lo que va a cambiar. A ver, en primer lugar, tanto Emiratos Árabes como Bahrein, como otros estados del Golfo, ya eran aliados de facto de Israel, ya venían trabajando silenciosamente con el Estado de Israel en diferentes cuestiones. Lo que se hace ahora es formalizar una alianza que ya existía de hecho. ¿Por qué existía esta alianza? Bueno, porque todos tienen un enemigo común que es Irán. Irán, la gran potencia chiita, recordemos que los estados del Golfo son sunitas, las dos grandes vertientes del Islam, son adversarios históricos. Bueno, Irán es también adversario de Estados Unidos y es considerado por Israel su principal peligro existencial. Por eso la gran discusión acerca de si Irán puede tener o no armamento nuclear. Entonces, en primer lugar, los une el espanto, en todo caso el rechazo a Irán, que venía avanzando en otros conflictos, por ejemplo en Siria, en Yemen. Irán está en una situación, no quiero decir de expansionismo, pero sí de crecimiento de su influencia regional. Bueno, este es un intento de contenerlo. Segundo lugar, motivos domésticos. Donald Trump necesitaba, de cara a la elección del 3 de noviembre, anotarse algún triunfo diplomático, pero hasta ahora tenía cero cosa para mostrar. La foto, básicamente. Efectivamente, la foto le suma a Trump. Claro. Esto fue festejado por Naciones Unidas, hubo ahí algún delirante que lo propuso para el Premio Nobel de la Paz, etcétera, etcétera. Otra importante consecuencia geopolítica, más aislamiento palestino. Hasta ahora los países árabes eran aliados naturales de Palestina en su disputa con el Estado de Israel por poder constituir finalmente, cosa que pareciera que no va a ocurrir, por lo menos en el corto plazo, esta famosa solución de los dos países, los dos estados conviviendo en paz en el territorio y demás. Bueno, Palestina, al ver cómo hay dos países que eran aliados del Estado palestino, de la nación palestina, que reconocen a Israel, profundiza su aislamiento. De hecho, ayer las autoridades palestinas protestaron muy fuerte contra Emiratos Árabes y contra Bahrein por esta decisión. Pero básicamente se trata de formalizar una situación que ya existía. De hecho, va a empezar a haber vuelos entre Israel y estos países del Golfo, van a empezar a haber más relaciones comerciales, financieras y de inversiones. Israel se compromete a cambio de esto, a cambio de este reconocimiento que le dan estos dos países, se compromete Israel a hacer algo que no podía hacer, que es anexar Cisjordania. Claro. Había un plan de anexar más territorios dentro de Cisjordania por parte del gobierno de Netanyahu. Eso obviamente está prohibido por todas las resoluciones de Naciones Unidas, en las que Israel desconoce desde hace muchos años. El gobierno de Netanyahu tenía algunos problemas dentro del gabinete, algunos problemas internos para concretar esta ola de anexiones, y entonces dice que no lo va a hacer. Esto es lo que entrega Israel a cambio de este reconocimiento. ¿Es una buena noticia? En algún sentido sí, porque implica un diálogo más abierto entre países que estaban supuestamente enfrentados. En otro sentido no, porque profundiza, como decíamos, el aislamiento internacional de la causa palestina. Gracias, José. Seguimos en minutos. Gracias.